todo un viaje y toda una aventura por la parte de los temas de la IA, partiendo obviamente del tema de los mitos que se han generado alrededor de la inteligencia artificial y hacer un pequeño introducción desde la parte de abajo, ¿no? Desde la parte generativa, desde describir el servicio, porque eso nos va a ayudar de cierta manera a que nosotros podamos identificar muy bien los elementos que están influyendo a la hora de que nosotros estemos utilizando el tema de la inteligencia artificial o que nos estemos preparando para Copilot, ¿no? Copilot ya se anunció, ya fue anunciado para temas de salir de manera general y que hay un proceso previo que tenemos que ir adoptando que nos va a servir para que ustedes también puedan avanzarlo y que de cierta manera se alinea mucho a los temas de la empresa. Vamos también a hacer ahí unas recomendaciones y al final de cuentas, pues esto va a ser para que ustedes tengan los pasos y que puedan disfrutar y que puedan participar en este evento, ¿no? Empezaremos desde la parte esencial, como la inteligencia artificial, en este caso la IA generativa, porque estamos hablando de una inteligencia en particular que se enfoca definitivamente a generar o a establecer nuevo contenido, ¿no? Vamos a ver qué es, si ustedes saben qué es, si ya saben cómo funciona, es más, si ya la utilizan, porque la inteligencia artificial generativa la pueden usar a través de ChatGPT, la pueden usar a través de las inteligencias artificiales que puedan tener a su disposición, y si ustedes ya utilizan alguna, pues nos gustaría saber. Si pueden, nos escriben en el chat si ya utilizan alguna. Si tuvieron una preparación previa, la verdad es que el tema de la IA se presta a que sea de una manera intuitivo porque utiliza lenguaje natural, lenguaje que nosotros podemos expresar. Entonces, sí lleva una adopción sencilla, pero de cierta manera, cuando tú la quieres posicionar dentro de la empresa, hay conceptos que se tienen que tomar en cuenta y que nosotros queremos que ustedes los puedan identificar. En particular, el tema de la IA no vamos a profundizar mucho, pero visualícelo como una manera de tener un autoaprendizaje. Es decir, es un algoritmo, es una interfaz, una inteligencia que se va a alimentar conforme a los resultados que vaya obteniendo y va a ser iterativo. Por eso es autoaprendizaje, ¿no? Es decir, va a crear modelos, va a generar contenido nuevo y podemos crear texto, se puede crear código, se puede crear imágenes, video y hasta datos, ¿no? Es decir, el algoritmo va a generar contenido nuevo, va a buscar iteradamente a través de esos resultados comprender y entonces volver a estructurar nuevamente la búsqueda para acercarse cada vez más al resultado, al resultado que tenga mayor posibilidad, ¿no? Que en este caso va a buscar lograr pulir ese conocimiento. Finalmente, esos resultados pues, van a asemejarse inclusive van a poder superar en algunos casos el tema de las creaciones humanas, ¿no? Es decir, aquí viene un concepto interesante que es la IA generativa es una herramienta, no sustituye definitivamente a lo que vendría siendo un humano, porque al final de cuentas necesita ser ejecutada por una persona. Entonces, al final de cuentas es una herramienta y lo importante es que de cierta manera podamos abordar estos mitos, ¿no? Y que aquí vamos a platicar, Luis y yo, acerca de esos mitos, acerca de eso que hemos estado escuchando, que hemos escuchado bastantes veces y que si ustedes tienen algún mito adicional, nos lo puedan escribir, lo podemos tocar, lo podemos también aprovechar. Perfecto, gracias Andrés. Y sí, de hecho aquí vemos dos mitos que son, pues digamos, no son los únicos, pero son los que más hemos escuchado y el primero es la IA es consciente y bueno, pues la realidad es que si bien los sistemas de inteligencia artificial son capaces de emular características como la forma en la que escribe algún cierto autor, la forma en la que podría responder a alguna persona, la realidad es que no son capaces de experimentar el mundo como nosotros lo experimentamos. O sea, a ciencia cierta podemos decir, no son conscientes y no nos va a pasar como en Terminator que va a llegar el Skynet, al menos todavía, ¿no? No se crean, no, nunca va a pasar en la vida. Y hay otro mito muy importante que habla sobre que si la IA nos va a desplazar, nos va a desemplear, nos va a quitar los trabajos. La realidad es que sí hay trabajos que se van a perder, como todo en la vida, siempre hay una evolución constante. Bueno, antes del reloj despertador estaba el trabajo del despertador, ¿no? Que llegaba con una varita y le tocaba a todas las ventanas, luego llegaron esos relojes y se perdió ese trabajo, ¿no? Y tuvieron que avanzar y tener un nuevo trabajo. Sí, se van a quitar ciertos trabajos, pero ¿cuáles trabajos? Los que son repetitivos, los que son peligrosos, los que no requieren esa creatividad que solamente los seres humanos tenemos. Entonces, sí,
va a haber trabajos que ya no existan, pero muchos trabajos no solo se van a beneficiar, van a ser alimentados gracias a la inteligencia artificial. Lo vemos al momento de hacer código, lo vemos al momento de hacer, hacer nuevas presentaciones, de nuevas opciones para diseñadores gráficos, para creadores de música, hasta para cantantes. Ya no solo está el autotune, a lo mejor para los cantantes ya va a estar herramientas con inteligencia artificial que nos van a dejar hacer muchas cosas, y eso no nos va a quitar trabajo, nos lo va a posibilitar aún más. Le cedo la Claro. palabra a Andrés. Sí, y que justo entonces viene el primer punto, ¿no? Si queremos prepararnos para el tema de la IA, que viene a ser una transición que aparte está marcada en el calendario y que viene a ser un esfuerzo transformador, pues el primer punto sería definir o saber si tenemos objetivos definidos en la organización para usarla, ¿no? Es decir, para qué finalidad la podríamos utilizar, definir muy bien esa parte. También detectar dentro de la organización qué puntos débiles podemos tener a la hora de tener ese control con el tema de la IA, es decir, vamos a medir también dónde podemos tener fallas, las capacidades que tengamos en la organización referente a si ya comprendemos cómo funciona la IA y que podamos de cierta manera entonces saber que esa inteligencia artificial se va a comunicar con nuestros datos. Entonces, si la parte esencial es dotar esos datos o procesarlos, entonces vamos a buscar una estrategia de datos que permita que se logre un buen balance entre utilizarlos, obviamente, y a usarlos de forma segura, ¿no? Al final de cuentas, vamos a procesar información y si ustedes ya lo hacen a través de alguna otra herramienta de inteligencia artificial, el detalle es que cuando ustedes posicionan ahí la información de su empresa, generalmente ahí en el servidor donde se ejecuta es donde se ejecuta esa herramienta, pues no sabemos dónde se están guardando, no sabemos cómo es el proceso posterior a que nosotros hagamos la consulta, ¿no? Entonces, vamos a buscar una estrategia de datos y sobre todo también vamos a ir pensando en nuestra infraestructura, ¿no? Si nuestra infraestructura está rezagada, si nuestra infraestructura tiene cuestiones donde a lo mejor la consulta de los datos puede llegar a ser un problema o las velocidades que hay en nuestra red, pues definitivamente debemos de hacer primero un avance, debemos hacer una transición hacia elementos que nos permitan tener una buena comunicación y sobre todo que no haya latencia entre esa comunicación, que fluya muy bien el aspecto de los datos, ¿no? Porque los datos están en nuestra organización, aunque la inteligencia artificial esté en la nube, esté en otro lado, nuestros datos al final de cuentas es lo que queremos procesar, ¿no? Al final, podremos usarla exactamente para cuestiones que estén disponibles en Internet, pero el potenciar o aquí el valor de la estrategia de generar una buena estrategia es precisamente garantizar que los datos estén adecuados, ¿no? Entonces, utilizar la nube como infraestructura puede ser un buen paso para tener el tema de la latencia, ¿no? Es decir, podemos minimizar la latencia de la conectividad, porque el servicio corre en una plataforma de Microsoft, entonces tener esa facilidad de comunicación siempre va a ser crucial a la hora de aprovechar al máximo la tecnología. Hacer buenas prácticas, si ustedes ya tienen prácticas con el contenido actual, es decir, ¿qué hacen con los datos que tienen actualmente en su organización? Sería una buena pregunta. Si los están de alguna manera filtrando, si los están categorizando, es esencial que haya una categorización, que haya un trabajo sobre los datos que ustedes tienen ahí, ¿no? Al final de cuentas, es algo que es crítico para nosotros. Ustedes generalmente buscan o las empresas buscan tener esos mecanismos que puedan salvaguardar la información o garantizar que esté protegida. Entonces, es esencial que nosotros podamos verificar muy bien ese proceso y que le podamos dar seguridad, que podamos tener como muy bien identificado el procesamiento y el aseguramiento de los datos, ¿no? Un punto adicional es ya sobre el tema de los usuarios, es decir, nosotros vamos de cierta manera a darles una herramienta que los va a potencializar bastante, si es que a lo mejor ya la están utilizando, entonces vamos a identificar, que sepan identificar muy bien los principios básicos de la inteligencia artificial, al menos en su estructura, para que identifiquen en esos procesos dónde es que puede haber un riesgo. Es bueno que ellos lo conozcan. Ahorita de alguna manera lo vamos a visualizar y que vamos a entender cómo fluye la información. Y en cierto momento, pues vamos a mandar información o vamos a dotarles de un uso efectivo para que puedan darle una buena no saben o los que no han utilizado la inteligencia artificial, detecta el lenguaje natural. Yo le puedo pedir, como si fuera mi asistente, le pido alguna actividad y entonces de cierta manera no tengo que aprender
algo adicional como un lenguaje extra o tener cierto conocimiento, sino que va enfocado básicamente pues para todos, ¿no? Entonces, ese es un tema que nos sirve como organización. Al final de cuentas, va a beneficiar a todos los usuarios que estén dentro de nuestra organización y va a estar también enfocada a lo que cada uno quiera, ¿no? Desde una vista general, desde a lo mejor alguien que esté más enfocado en liderar grupos, en personas que van a estar buscando el tema de la seguridad dentro del área de TI y también áreas de desarrollo, ¿no? Para generar código. Es decir, cada uno tendrá el enfoque, cada uno le va a dar la visión que quiera. Y sobre todo, coinciden en que de cierta manera, pues todos queremos buscar información, definitivamente tener respuestas, ¿no? Agilizarnos ese proceso. Si de alguna manera podemos conceptualizar y sacar un resumen de los elementos que tenemos cotidianamente, pues también nos quitamos una tarea repetitiva, ¿no? Es decir, ejecutar cierta concentrado de información, detectar muy bien las actividades a ejecutar y entonces tener un buen control de nuestras actividades. También nos sirve para un trabajo creativo. Si en algún momento estamos atorados, pues de cierta manera el comunicarnos con esa inteligencia artificial que puede ser a través de un chat, el mismo navegador o la versión web también lo tiene disponible, pues te puede dar ideas, puedes usarlo para precisamente trabajar en algunas alternativas que te permitan pues destrabarte o tener ideas adicionales a las que no habías considerado. El trabajo analítico, sobre todo en su resumen, en su conceptualización, podemos utilizarlo, podemos copiar información, inclusive de a lo mejor que tengamos de algún reporte dentro de nuestra empresa y que de alguna manera nos pueda ayudar a hacer ese trabajo analítico, planificar nuestro día por las actividades que vayamos desempeñando y tareas administrativas que nos puedan también agilizar, ¿no? Mismo Windows 11, no sé si han visto, pero también Windows 11 e inclusive casi todas las herramientas de Microsoft van a tener asistencia por inteligencia artificial. Ahorita vamos a hablar más enfocados al tema de Microsoft 365 Copilot, porque es el que está de alguna manera involucrado más en la parte de las aplicaciones que comúnmente estamos utilizando a nivel empresarial. Pero es importante señalar que Microsoft mismo está utilizando ese mismo lenguaje, esa misma inteligencia artificial generativa y está dotando a sus otras aplicaciones. De hecho, ahorita vamos a ver una lista donde constantemente están lanzando, es decir, lo podemos usar en el navegador, lo deberíamos estar usando en el navegador porque definitivamente tendríamos esa posibilidad de utilizarlo, inclusive hasta de tener disponible la versión que se conecta a Internet. Es decir, si nosotros tenemos un licenciamiento de Microsoft 365, ya podríamos utilizar de alguna manera el tema del Bing Chat Enterprise, ¿no? Inclusive con una cuenta profesional lo podemos utilizar, pero no sería el Enterprise, sino sería la versión pública, ¿no? La versión que consulta la información y que se guarda, que hace el procesamiento y el entrenamiento en la parte del servidor donde se consulta. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen, va a estar involucrada en casi todas las herramientas, inclusive pensando en un primer paso, ¿dónde podríamos pensar para todos nuestros empleados? Bueno, para el tema de 365, ¿no? Que es el que vamos a abordar a continuación, pero también si a lo mejor ese tema de 365 va a llevar una transición, todavía se ve, tenemos que ejecutar varias tareas, pues definitivamente si queremos un modo ágil o una forma rápida de adoptarlo y de irnos involucrando en el proceso, porque al final de cuentas todas las inteligencias artificiales que están viendo en pantalla utilizan instrucciones y entonces de cierta manera utilizan el lenguaje natural, podemos irnos familiarizando, podemos irnos explorando y podemos ir viendo el alcance. Entonces podemos empezar con el tema de Bing Chat Enterprise y que también en el sistema operativo vamos a tener la parte de una asistencia para tareas sobre el sistema operativo, ¿no? Pensando a lo mejor en tareas de antivirus, tareas de seguridad, tareas de personalización que nos pueda agilizar el proceso de tener a lo mejor que saber cómo hacerlo, ¿no? Simplemente damos la instrucción y entonces se ejecuta o en este caso el asistente logra tener el alcance que nosotros deseamos. Todo esto alineado a todos los empleados, ¿no? Pero pensemos también en los otros roles. Si ustedes tienen roles a lo mejor de ventas, bueno, pues Microsoft está integrando también
la inteligencia artificial sobre ese tipo de herramientas, inclusive en temas de seguridad. Es decir, ya está lanzado, todos estos que están viendo en pantalla, muchos están siendo lanzados, han sido lanzados en los últimos días, en los últimos meses, y de cierta manera va a haber una transición. A lo mejor ustedes ya identificaron el tema de Microsoft 365 Copilot y que ya lo vieron como disponible, pero todavía a lo mejor ustedes están cuestionando cómo lo podemos adquirir, ¿no? Entonces, el punto aquí es la transición o el efecto hacia donde va todas las herramientas es hacia una transformación considerable y que está siendo potencializada por muchas empresas. No por nada hubo una venta en preview, una venta antes de que se lanzara de forma general, y muchas empresas lo consiguieron y lo están explorando desde hace meses, ¿no? Nosotros mismos hemos estado explorando la inteligencia artificial, haciendo algunos esfuerzos. No se trata de hablar tanto de nosotros, pero sí les queremos compartir que esa parte de cómo se lleva a cabo la transformación va a ser tarde o temprano necesaria, y que ese camino que ustedes van a poder ir recorriendo o que en algún momento van a transicionar, lo pueden ir avanzando en alguna manera, ¿no? Es decir, Microsoft 365 está disponible ya de manera general para puros contratos enterprise, y que de cierta manera me ayuda a comprender cómo funciona. Y la verdad es que sí tiene un alcance que ha sido muy llamativo y que nos ha permitido de cierta manera pues sondear un poco cómo va a ser en unos meses, porque recuerden que este punto de la inteligencia artificial cambia y es un proceso que que ha avanzado demasiado en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Y entonces lo que anteriormente no se podía hacer, ahora lo podemos ver, ¿no? En particular, todas las situaciones de Copilot van a poder permitir que nosotros podamos dar instrucciones sobre 365, ¿no? ¿Qué tipo de instrucciones? Pues ustedes van a poder generar alguna situación donde un resumen de la reunión que hayan tenido. Pueden hacer inclusive ahí mismo, dentro de su mismo Teams, dentro de sus mismas actividades, meter algún documento que ustedes tengan, que hayan trabajado, basado en unas notas, y entonces generar a través de esas notas o desde ese documento, pues un concentrado de información o un resumen, o inclusive explorar también la parte de una presentación, ¿no? Es decir, basado en lo que tenemos de notas, le pasamos la instrucción y entonces genera inclusive toda la presentación con el diseño, ¿no? Y también sobre Excel, pues de alguna manera ustedes lo han utilizado para algún reporte, lo han utilizado para hacer alguna actividad. Bueno, pues ese tema de que a lo mejor tienen que estar revisando las fórmulas, pues de alguna manera ya es con la instrucción y te saca el reporte que tú querías, ¿no? Obviamente en Outlook. Es decir, la ventaja de Copilot 365 es que está dentro de las herramientas que ya conocemos, que está funcionando con la información que ya tenemos y que de cierta manera no está aprovechando todo el tema de características de seguridad. Entonces, va a ser así, va a ser de una manera muy natural. ¿Cómo puedo crear una agenda? ¿Cómo puedo a lo mejor utilizar información de mi empresa para hacer un análisis? Y entonces empezar a mezclar situaciones donde utilizo información de mi empresa y a lo mejor la comparo con una situación que yo esté revisando por ejemplo, de mis competidores, ¿no? Entonces ya puedo empezar a hacer ese tipo de análisis donde comparo lo que yo tengo, lo proceso, y entonces ya una vez que lo proceso, lo puedo de alguna manera estructurar al objetivo que yo esté persiguiendo. Entonces, si se fijan, la tarea, en este caso de la inteligencia artificial, es agilizar. Yo me concentro en las tareas un poco más estratégicas, y fíjense que en el aspecto de cómo está estructurado nos va a ayudar mucho a identificar cómo viene, cómo nos va a ayudar a proteger los datos. Es decir, Copilot no es un software como tal en paquete, es decir, consta de varios procesos que se van a estar integrando dentro, obviamente, de lo que conocemos, y que para empezar, y la mejor forma de poderlo delimitar y que ustedes vean el alcance es con el tema de las aplicaciones de 365, ¿no? Cómo a través de las aplicaciones de 365 puedo consultar mis datos, puedo consultar mis correos, puedo consultar las reuniones, todo lo que tengo dentro de mis aplicaciones, y que de alguna manera con el lenguaje que yo tengo, con una instrucción sencilla, yo puedo darle ese sentido y pedirle que me haga una tarea que a lo mejor antes me iba a tomar estar teniendo conocimientos, estar teniendo toda esa habilidad técnica para poderla desempeñar, ¿no? Y aquí viene un tema bien interesante que ustedes mismos pueden ahorita hacer el ejercicio, y es lo que es esencial. La inteligencia artificial ya lleva tiempo, no es algo relativamente nuevo. El tema aquí fue, lo que hizo que tuviera una explosión,
fue que la situación del hardware y del procesamiento benefició también a que se fuera en tiempo más rápido y que también tuviera un alcance con el conectarlo a Internet. Si ustedes saben, anteriormente, bueno, había modelados, había formas de trabajo, había inteligencia artificial, pero que estaba como en una fotografía, como hasta cierto punto trabajaba con los datos que tenía ahí configurados y solamente estaba como iterando y estaba refinando su búsqueda sobre esos datos, ¿no? Ahora, abrirle la puerta hacia el gran conjunto de datos que hay en Internet, pues definitivamente trajo un avance bastante significativo y que nos arroja un concepto que es la búsqueda semántica, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados de cierta manera o venimos de una experiencia en donde buscamos por palabras, ¿no? Usamos Google, usamos ese buscador que de cierta manera asocia, busca lo que se llama índice de palabras, entonces te empieza a buscar todos esos resultados, los empieza a agrupar en su búsqueda y te empieza a arrojar resultados que luego se combinan con situaciones como quién le da clic al primer enlace o cuál enlace es el que es más consultado y lo va posicionando, ¿no? Pero en cambio, el tema de Copilot inclusive toda la búsqueda que se está haciendo actualmente con Bing es una búsqueda semántica, es decir, entiende todo el contexto que podríamos nosotros pensar. Y para eso, pues podemos buscar un concepto como lo hace el cerebro. El cerebro utiliza ese mecanismo que es, tú piensas en algo, en un concepto, y lo empiezas a asociar con otras ideas, ¿no? Es decir, el cerebro funciona como una búsqueda semántica, registra varias palabras, tú piensas en algún concepto, en un animal, por ejemplo, y empiezas a asociar que el animal tiene ciertas características, que vive a lo mejor, que habita en ciertas regiones, en ciertos climas. Es decir, hay un contexto alrededor que el mismo concepto te lo va alimentando. Entonces se van haciendo asociaciones y de cierta manera piensen entonces en esa búsqueda semántica a través de Internet como un proceso en el cual yo puedo analizar inclusive hasta mis datos, ¿no? Entonces, Copilot utiliza tus datos, bueno, utiliza los datos que tienes dentro del tenant y de cierta manera analiza emails, documentos, calendarios, chats, y a lo mejor y lo hace con esa búsqueda semántica donde te detecta, por ejemplo, ya no solo por palabras, sino te va a detectar que a lo mejor lo que tú estás buscando lo hace generalmente el equipo de finanzas, ¿no? Porque obviamente tiene acceso a lo mejor al SharePoint y de cierta manera detecta que cada mes están publicando un archivo de Excel y entonces te va a arrojar varios conceptos alrededor de eso que te va a ir puliendo el resultado que quieres y entonces vas a llegar a una mejor conclusión o vas a llegar a una búsqueda en milisegundos donde va a utilizar múltiples vectores, va a utilizar una búsqueda muy amplia y va a encontrar entonces los resultados más significativos. Entonces, aquí viene como el éxito, aquí viene la gran facilidad en la cual podemos nosotros tener la información. Y ahora, viene un concepto que nosotros podemos detectar como tener acceso a nuestra información, tener acceso a nuestros calendarios, tener acceso a nuestros correos. Entonces empieza una duda en cuanto a qué podría pasar entonces o cuál sería el alcance de esa herramienta si en algún momento la información no supiéramos dónde está. Bueno, precisamente la búsqueda semántica a través de este como conjunto de herramientas que conecta lo que tenemos en 365, lo hace sin salir del tenant. Es decir, en ningún momento la información viaja hacia afuera de mi tenant. Yo me traigo la inteligencia artificial, básicamente, la pongo a trabajar ahí y obviamente respeta los permisos que tenga el usuario. Entonces el usuario va a hacer búsqueda semántica, pero no va a ver lo que no tenga que ver. No va a poder explorar a lo mejor situaciones de reportes financieros porque definitivamente está ocurriendo dentro de nuestro tenant. Entonces aquí viene un primer concepto. ¿Qué tanto ustedes tienen bien estructurado los permisos, los roles en su tenant? Porque si en algún momento quieren tener el poder de la inteligencia artificial, un primer paso es, obviamente, tener muy bien identificado y muy bien estructurado quién puede ver cada cosa y quién puede tener cada acceso dentro de su información, porque al final de cuentas, Copilot va a venir o va a estar en esa pared que ustedes van a tener y que de cierta manera lo van a ir perfilando y que pueden ir trabajando en esa situación. Nosotros mismos también podemos tener algún tipo de asesoría o algún tipo de contacto para poderles guiar en ese proceso. Definitivamente es el primer paso y al final de cuentas nos va a garantizar este servicio como de orquestación. Lo voy a describir rápidamente. Aquí en el centro está Copilot, es decir, es básicamente un orquestador, es un asistente que está ahí atento a lo que le estés pidiendo y lo que va a hacer es lo siguiente.
tú le das una instrucción, obviamente la instrucción va en lenguaje natural, entonces debe de haber un proceso un poco, pues podemos decir complejo hasta cierto punto, donde esa instrucción que tú le estás escribiendo, inclusive también le puedes hablar, lo va a tener que traducir en una instrucción a lo mejor un poco más lógica, que es el modelado que utiliza la inteligencia artificial, pero que al final de cuentas tú nada más te dedicas a escribirle de forma muy natural, por eso lo puede usar cualquier persona. Entonces, ya después el lenguaje natural se encarga de traducir esas instrucciones a una forma un poco más, pues, que pueda entender, en este caso, el algoritmo. Y entonces, si se fijan, esa transición del procesamiento de los datos siempre está dentro del tenant. Es decir, este límite que ustedes ven, es decir, nunca abandona, la información nunca sale de donde está actualmente. Entonces, eso es un punto esencial por el cual las empresas están buscando el tema de Copilot, porque sí podemos usar a lo mejor de forma personal, obviamente con nuestros datos personales, cualquier inteligencia artificial que esté disponible, pero imagínense que yo puedo tener ese alcance dentro de mi información de la empresa y entonces se vuelve una situación beneficiosa donde yo puedo procesar esos datos y aparte los estoy haciendo sin tener que sacarlos de donde están actualmente y respetando todos los permisos que se tienen, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que se busca, es un tema de privacidad. Entonces, reforzando ese punto, Copilot 365 hereda esos permisos y entonces, de cierta manera, tu organización va a tener esa seguridad y sobre todo el cumplimiento. Entonces, ¿dónde vamos a actuar primero? Bueno, pues hagamos un esfuerzo por detectar qué tanto estamos aprovechando las directivas de seguridad que ya tenemos en nuestro tenant. A lo mejor ya las tenemos, inclusive tenemos esas herramientas ya con el licenciamiento y a lo mejor no las hemos estado como puliendo, ¿no? Entonces vamos a detectar cómo está mi cumplimiento, cómo está la privacidad de mi organización, es decir, cómo están los datos, cómo los estoy gestionando actualmente, porque si en algún momento voy a dotarlo de inteligencia artificial, pues definitivamente va a necesitar que esté muy bien estructurado para que pues tengamos un buen enfoque. Entonces, vemos ya prácticamente el tema de Copilot es esa búsqueda, ese gran poder, ese gran músculo que tienen para encontrar, para poder hacer todo ese procesamiento. Yo lo voy a tener disponible, obviamente, basado en el enfoque integral que ya tenga estructurado en mi tenant, en mi organización, a través de seguridad, a través de cumplimiento, a través de privacidad, porque no es lo mismo lo que un usuario de cierta área tenga que ver con respecto a algún otro usuario operativo, ¿no? Entonces, vamos a poder identificar muy bien esos roles y que al final de cuentas también viene un concepto que se llama inteligencia artificial responsable, que lo que busca es garantizar o tiene unos principios que están alineados, obviamente, a organismos que se han venido a discutir esas pláticas sobre qué gran impacto tiene la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo va a cambiar tantas cosas, ¿no? Entonces se empiezan a surgir temas como realmente esto va a ser controlable, es decir, esto no va a causar en un corto plazo algún desajuste. Entonces, todo este desarrollo que se está haciendo sobre la inteligencia artificial, en particular la que está estructurando Microsoft, es respetando sus principios donde se busca ser una herramienta para las personas. No hay un objetivo de automatización para quitar esas tareas o para, de cierta manera, actuar como un autopilot, es decir, no es un piloto automático, es un asistente que está ahí y que, bueno, tiene gran alcance y que sí necesitamos entonces, de cierta manera, de concientizar a quién lo va a utilizar. Entonces, bueno, ya para cerrar este tema, recuerden, tus datos están siempre dentro de donde los tienes. En este caso, no se utilizan para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Ese es un punto importante. Generalmente la inteligencia artificial generativa va haciendo iteraciones, ¿no? Como les platiqué, bueno, en este caso, para entrenar el modelo, los datos de tu empresa no se van a procesar. Es decir, simplemente están ocurriendo ahí, Microsoft Graph, que está dentro de tu tenant, es el que hace todas las consultas y el modelado en este caso, que va hacia el otro servicio, básicamente no lleva la información, es decir, están protegidos y están dentro de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, eso es por el lado de Copilot. Ahora vamos a empezar. ¿Dónde puedo empezar yo? Si a lo mejor en este caso, pues a lo mejor quiero empezar de una forma más ágil, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente vamos a trabajar sobre cuestiones esenciales de seguridad, de estar clasificando la información. La información es lo que nos va a dar el gran poder y para qué la queremos utilizar. De nada sirve tener una IA si no sabemos qué queremos hacer, ¿no? ¿Qué queremos hacer con esa herramienta? Ahora, si yo, por ejemplo, quiero empezar por algo, pues definitivamente tengo que empezar a lo mejor con lo que tengo al alcance y puede ser el tema de Bing Chat Enterprise. Es decir, yo no tengo que esperarme a que Copilot a que yo lo pueda adquirir. Yo puedo empezar a trabajar con Enterprise porque Bing Chat Enterprise
La diferencia con respecto a Copilot, hay una pequeña diferencia, es que en este caso Bing Chat Enterprise no está en esa bóveda del tenant, ¿no? Ese es el gran plus de Copilot, es por eso que vale esos $30 y por el cual se han estado de cierta manera teniendo ese preview y todas las empresas están buscando de cierta manera, ya se agotó esa lista de espera de adquirirlo, entonces de cierta manera el beneficio y la transformación viene, es decir, viene hacia casi todas las herramientas, entonces tarde o temprano vamos a tenerla envuelta en casi todas las herramientas que utilicemos. Entonces, vamos a empezar con esta familiarización donde detectemos, bueno, en este caso, Bing Chat Enterprise está aislado, no tiene acceso a nuestros datos, bueno, es un primer buen punto. En este caso, tiene acceso a los datos. Si alguien los copia, vamos a pensar, yo copio todo un reporte, se lo pego en el chat, en el Bing Chat Enterprise, y de cierta manera ahí, pues ya copié la información de la empresa, la puedo copiar hacia el chat, ¿no? O sea, de manera manual lo puedo hacer. Entonces, tengo que tener un alcance similar a Copilot, me puede sacar resúmenes, me puede dar algún tipo de tareas, me puede agilizar ciertas cosas. No me va a orquestar toda la actividad hasta 365, pero mínimo voy a poder estar ahí agilizando procesos. Ahora, si en algún momento eso como organización no te hace sentido y dices, bueno, va a ser lo mismo, va a copiar información, la va a copiar hacia un tema que no está en mi tenant, bueno, pues definitivamente lo puedes controlar con alguna directiva, ¿no? Entonces, volvamos a lo mismo, ¿no? La seguridad de Microsoft está enfocada a que tú puedas tener esos niveles, esos controles para poder delimitar muy bien el alcance que tú quieras dar. Ahora, un punto esencial es que también Bing Chat Enterprise no procesa los resultados, no entrena su modelo con los resultados. Entonces, inicia sesión con tu cuenta que tienes como profesional. Entonces, de cierta manera, estás autenticándote, inicia sesión, tienes un acceso verificado y es seguro. Y de cierta manera, estás accediendo a un escenario web que te permite a utilizarlo y que de alguna manera se recomienda hacerlo a través de Edge porque tiene mayor alcance en cuanto a directivas de seguridad, ¿no? Entonces, todo eso es dentro del tenant. Yo lo puedo hacer porque me estoy firmando con las credenciales y todo va cifrado hacia donde lo voy a utilizar. ¿Qué pasa en la sesión ya del usuario? Aquí viene la diferencia con Copilot. Copilot sí está todo el tiempo en el tenant trabajando. Aquí Bing Chat está en otro lado. Entonces, de cierta manera, lo que hace la sesión del usuario es que tú le copias la información y esa sesión es un chat anónimo, no se va a guardar. Entonces, primer punto diferente con ChatGPT o con alguna otra plataforma pública, que la otra plataforma pública sí los va a guardar o no sabemos qué va a pasar con nuestra información. Aquí se garantiza que está temporal en lo que tú estás consultando, las consultas se te regresan y de cierta manera los datos en ese tiempo se eliminan, ¿no? Son de cierta manera eliminados y no se guardan en el servidor. Nunca se guardan, se procesan en algún momento, pero son de forma anónima, no se casa el usuario ni tu dominio con la consulta, es decir, es un texto que está como hasta cierto punto ofuscado y no se guarda esa información. Entonces, ¿puedo utilizar Bing Chat Enterprise? Sí, lo deberíamos de utilizar. La verdad es que lo puedo aprovechar para poder estar haciendo lo que muy probablemente voy a poder hacer con Pilot, sí. No de forma tan natural o tan inmersa en las aplicaciones, pero definitivamente sí, ¿no? Sí lo puedo hacer. Estos son requisitos técnicos y en esto lo vamos a ver un poco más adelante, más al final. Me lo voy a pasar rápido para que vamos a entrar más en materia de qué necesito para prepararme. Entonces ya vimos varias cosas, varios lineamientos. Y aquí viene el primer paso, ¿no? ¿Cómo voy a comprender? O sea, tengo que entender los permisos de archivo, ¿no? Si la información se va a procesar, si va a ocurrir dentro de mi tenant, si yo voy a tener que estar, pues yo quiero garantizar la seguridad de mi información y quiero tener el alcance de poderla procesar, pues definitivamente tengo que entender todos los permisos de archivo, tengo que tener las cuestiones de las etiquetas de cierta manera de categorizar esa información, datos sensibles, tengo que utilizar lo que ustedes ya a lo mejor ya han visto que es Microsoft Pureview, ¿no? El tema de protección y cumplimiento de la información. Tengo que de cierta manera prevenir pérdida de datos, entonces tengo que también de cierta manera hacer directivas que me permitan evitar la fuga de datos, la pérdida de datos. Tengo que de cierta manera tener reportes de cierta manera de los usuarios para yo tener un buen control y yo puedo avanzar con cuestiones como toda la gobernanza dentro de SharePoint. SharePoint es una biblioteca de documentos, ahí está la información, seguramente la voy a posicionar. Y la mejor noticia de todo es que a lo mejor lo puedo hacer también a través de un servicio de Azure. Entonces, de cierta manera, puedo estar ya integrando esos pasos que vaya dando, que aparte me refuerzan mi seguridad,
definitivamente es un beneficio a la organización. Me van a ir posicionando hacia un diferenciador que más adelante yo voy a poder utilizar y que voy a poder sacar ventaja, ¿no? Sobre lo que tengo y también sobre mi negocio, ¿no? Entonces es un paso, podemos hacer ese tipo de acciones. Les recomiendo que puedan tocar esos temas ustedes internamente, que los puedan identificar y que también le empiecen a tomar una postura de seguridad mínimo en la parte del Zero Trust y en la parte base, y que podemos nosotros también ahí apoyarles en esa transición, con mucho gusto también para efectos de que puedan tener un buen acompañamiento, ¿no? de ese tipo de acciones. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Y sí, justamente, de hecho, existe también un mito muy importante y es que todo el mundo piensa, bueno, ¿sabes qué? Para empezar con cosas de inteligencia artificial, para iniciar con Copilot, para iniciar con estas nuevas herramientas, voy a tener que hacer inversiones muy fuertes. Y la realidad es que si nosotros seguimos el camino, digamos, correcto, este no va a ser el caso, donde se nos va a consumir mucho tiempo, donde se nos va a consumir mucho dinero. Empezamos con una parte muy importante, que es la administración de datos, donde es muy necesario que las empresas tengan una buena comprensión de sus datos, cómo se utilizan, por dónde se utilizan, dónde están, dónde se almacenan, todo esto. ¿Y esto por qué? Porque este tipo de administración hace más eficaz y pues, nuestra forma de pensar en nuestros datos. Y obviamente, si nosotros tenemos datos bien estructurados, que sabemos cómo están funcionando, dónde están funcionando, pues obviamente cuando nosotros estemos queriendo, por ejemplo, si queremos desarrollar nuestros propios modelos de inteligencia artificial o si los queremos utilizar para los modelos que ya existen, llámese Azure OpenAI, llámese Copilot o como lo querramos llamar, pues la realidad es que va a haber menos riesgos por un lado, y por el otro vamos a tener una mayor eficacia. No es lo mismo tener una tablita en orden alfabético de libros a tener una tabla con la misma cantidad de libros, pero sin ningún tipo de orden, ¿verdad? Obviamente eso nos va a hacer más fácil las cosas. Y es allí donde pues nosotros vemos como el primer paso, ¿no? O sea, en esta administración de datos. El siguiente paso de hecho, va un poquito más para la parte de, ¿cómo decirlo?, de el cumplimiento de datos. De hecho, no sé si puedas pasar a diapositiva, Andrés. Y en esta parte del cumplimiento de datos, pues sí siempre es necesario que sepamos que tenemos que cumplir ciertas normativas de protección de datos. Estas se aplican, pues pueden ser aplicables a nivel de este país, a nivel internacional, ¿no? Entonces, si nosotros cumplimos también con esas normativas, que obviamente por el hecho de estar ya estructurados nuestros datos, por el hecho de saber dónde están, cómo están almacenados, cómo se acceden a los datos, nosotros pues obviamente vamos a tener pues un mayor control, vamos a poder cumplir con estos y obviamente cuando queramos hacer nuestro uso de modelos de inteligencia artificial, pues también va a ser mucho más sencillo porque estamos cumpliendo. Por otro lado está la parte de seguridad. En esta parte hablamos sobre el cuidado y el manejo de los datos. Recordemos una cosa, recordemos que más allá de que las empresas con las que estemos utilizando, que Copilot, que OpenAI, lo que sea, más allá de que esas empresas estén o no estén usando nuestros datos, como es el caso de Copilot, que no usa nuestros datos, pues estamos aparte de dónde están nuestros datos, de qué está pasando con nuestros datos, quién puede y quién no puede acceder a ellos. Entonces, también es muy importante robustecer siempre la seguridad, sobre todo cuando ya estamos hablando de querer implementar nuestros propios modelos de inteligencia artificial, de querer utilizar modelos ya existentes, de querer utilizar nuevas herramientas que utilizan inteligencia artificial, siempre es una parte muy importante. Recordemos, las amenazas están a la vuelta de la esquina y es muy importante saber dónde estoy parado y también es allí donde en tanto entre saber cómo están mis datos como saber qué modelo de inteligencia artificial elegir, o qué servicio de inteligencia artificial elegir, también nos va a ayudar con esa misma parte de seguridad. Y pues por último, la parte de retención de datos. O sea, realmente tenemos que cumplir también con normativas de retención. Recordemos que después de cierto tiempo, después de ciertas, o también dependiendo si hay peticiones de los clientes, podríamos evitar o podríamos, pues bueno, o incurrir, de hecho, también en sanciones si no sabemos cómo hacer la retención propia de los datos referente, pues también a las expectativas de cumplimiento de datos. Recordemos que esa es una parte muy importante y yo sé que a veces uno piensa, inteligencia artificial, lo único que tengo que hacer es, le meto un montón de datos y pues ya, magia, ¿verdad?
No, no es el caso. Tenemos que saber cómo utilizar los datos. Y otra parte muy importante con la retención viene el DLP o Data Loss Prevention o prevención de pérdida de datos. Y esto es ahora sí que uno de los mayores dolores de cabeza para los que hacemos datos, para los que hacemos inteligencia artificial, porque tenemos que evitar que nuestros datos puedan ser modificados por cualquier persona o peor, robados y borrados por cualquier persona. Entonces tenemos que identificar dónde pudiera haber posibles pérdidas de datos. Tenemos que saber muy bien cómo evitar estas pérdidas. Y bueno, pues allí, si nosotros sabemos evitarlos con esta parte de seguridad y con todo lo anterior dicho, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar simple y sencillo. No vamos a tener pérdida de datos. Y pues también otra cosa que es muy importante, que junto con la IA viene también lo de la modernización de aplicaciones. No solo modernización de nuestras aplicaciones de M365 que va a venir con Copilot, no, modernizar y aplicar todo lo nuevo para saber que somos compatibles con estas nuevas tecnologías. Les voy a ser muy franco, o sea, si queremos utilizar Copilot y tenemos, no sé, el Windows Vista y no sé, digamos, la suite ofimática del 98, pues obviamente no vamos a poder utilizar Copilot. Entonces, tenemos que ver dónde estamos parados, tenemos que pues hacer nuestra modernización. Que eso, nuevamente, si nosotros ya llevamos un camino, una estructura bien definida, como es en este roadmap les estamos diciendo, esto lejos de volverse difícil, tedioso y un problema de gasto, se vuelve algo sencillo, rápido y que nos va a ayudar a retener gastos, que nos va a ayudar, pues obviamente a hacer ahorros, que pues, la realidad es que con la economía como estamos, con la inflación, pues cualquier ahorro es muy bien visto. Y pues la última parte antes de llegar a lo que es Copilot y todo el desarrollo de inteligencia artificial son estas aplicaciones legacy. Recordemos que pues es muy normal, ¿no? Que pues, todos tenemos aplicaciones legacy porque pues, se desarrollaron en un lenguaje de programación que a lo mejor ya no podemos cambiar, que ya no podemos hacer diferencias o algo. Pues, un caso muy sonado es el de BBVA, que sus factores de seguridad todavía siguen pues, con algo que se desarrolló hace pues, prácticamente 2 décadas con COBOL. Y pues no, pues, la verdad es que dicen, sí, se pueden llegar a tener problemas de seguridad muy graves. Entonces, o pues puede haber incompatibilidad con nuevas vertientes de tecnología. Entonces, allí es donde es muy importante y que también la inteligencia artificial pues nos lo va a agradecer, ¿no? O sea, si nosotros tenemos ya una modernización en estas aplicaciones, nuevamente, siguiendo todos los pasos anteriores, no vamos a tener todas esas problemáticas que luego pues pasa año tras año y vamos a empezar a ver que pues, sí existen estas complicaciones porque nunca hicimos la actualización, porque nunca modificamos la parte de nuestros datos, porque no los cuidamos. Entonces, todo esto es muy importante y es un camino que nosotros ya conocemos y que les queremos compartir, que también si llegan a tener preguntas, pues podamos ayudarlos, ya sea con sesiones pues ya más privadas, inclusive si ustedes lo quieren ver así. Les doy la palabra, Sí. Andrés. Muchas gracias. Sí, justo, y que también creo que aquí el punto importante, Luis, también es a lo mejor no la actualización en sí misma o el reforzar la seguridad en sí misma, no, igual no, la finalidad no es tanto el adquirir la IA, sino más bien pensar que el no hacerlo obviamente me deja ciertas brechas de seguridad y sobre todo que también los atacantes sí están utilizando la inteligencia artificial, o sea, el punto aquí es que esta forma, esta transformación que viene que va a estar ahí, que está ya de hecho ya está activa, que puede estar de cierta manera beneficiándonos, pues también lo están usando ciertas personas para beneficiarse y para poder romper más fácil las contraseñas. Es decir, ya también es un juego en el cual, de cierta manera, si estoy quedándome atrás, voy a ser muy vulnerable porque ya la misma estructura que se está utilizando, pues está teniendo esa cuestión, ¿vale? Muchas gracias, Andrés. Sí, de hecho también es una parte muy importante, saber realmente lo que nuestra empresa necesita. A veces, pues sí, llega una tecnología nueva y pues luego dicen, es como cuando llegó el Bitcoin, ¿no? Todo el mundo muy emocionado, todo el mundo de, pues me voy a hacer millonario, esto, aquello, pero pues realmente no sabíamos los casos de uso. Entonces, aquí hay que ver realmente
Copilot está cubriendo las necesidades que pues mi empresa puede tener, qué necesidades tengo, qué cosas cubre Copilot, cuál Copilot cubre esas necesidades, o inclusive hay alguna solución que yo mismo pueda tener que sí vaya de acuerdo a mis necesidades específicas. Llámese alguna otra solución además de Copilot que pues esté motorizada por esto de inteligencia artificial, como lo de OpenAI, todo lo que viene en las nubes como Azure, etc. Entonces, es una parte también muy importante. Es ahorita para Enterprise Agreement. Está pasando, por ahí busqué también el tema de mostrarles todos los copilots que están siendo lanzados. Eventualmente va a llegar Copilot, o sea, va a llegar y va a llegar para todos los tipos de licenciamiento. O sea, realmente esta ha sido una estrategia normal de Microsoft, como va lanzando por el tema también de ir adoptando, y también por toda la expectativa que hay, y sobre todo el consumo, el consumo pesado que lleva en sí mismo la IA, porque al final de cuentas es un procesamiento que es pesado para el poder de cómputo, y que lo han ido liberando así, ¿no? Han ido trabajando así, trabajaron con una versión, una lista previa de empresas, lo han estado liberando. Eventualmente va a llegar para los otros planes, sí, y que también es una transición que pide ajustar, ¿no? O sea, el objetivo también de nosotros era comentarles que en esa transición, aunque ya tuviéramos el tema de poderlo comprar ahorita, mañana mismo Copilot, hay que ejecutar todas esas tareas de preparación del entorno, porque si yo el día de mañana, vamos a pensar, tengo el acceso a Copilot y a lo mejor luego lo libero y lo empiezo a liberar a mis usuarios, imagínense ese poder de búsqueda a través por ejemplo, un SharePoint, donde yo puedo encontrar con una instrucción, por ejemplo, encuéntrame, no sé, un estado de cuenta, una situación a lo mejor donde yo no tengo bien controlado los accesos. Entonces, pues de cierta manera abro o está siendo permisible hacia toda la información, que no debería de ser. O sea, en sí mismo, esa es la ventaja de Copilot, que como funciona dentro del mismo ambiente que ya tenemos, pues son esas cuatro paredes que ya tenemos muy bien delimitadas, y que pues realmente lo único que tenemos que hacer es asegurarnos nada más, ¿no? Asegurarnos que todo esté en orden. ¿Y cómo nos aseguramos? Pues podemos hacer algún tipo de revisión, que revises cómo está el tema de los permisos, que revises cómo está el tema de tu información, que hagas ahí una parte de búsqueda de tu situación actual, que te pueda ayudar a detectar puntos débiles, básicamente. O sea, que tú puedas tener como ese proceso, y que eventualmente, pues, Copilot, pues, seguramente lo vas a poder adquirir también para el contrato que tú tengas ahí en tu empresa, ¿no? Es una transición que todos están siguiendo, y te puedes ir acomodando a esos pasos, ¿no? Antes como un previo de ir actuando definitivamente en lo que ya van liberando las noticias. La verdad es que también en este aspecto Microsoft ha ido siendo de cierta manera muy cauteloso en cuanto a fechas. Las ha cumplido, de tal fecha va liberando, y la información misma así la va soltando, ¿no? Entonces también nosotros estamos muy a la expectativa, pero ya sabemos cómo está haciendo normalmente ese tipo de liberaciones para los productos, ¿no? Adelante. Gracias, soy Héctor Ocadis, acá de Suri Services. También yo quería compartir algo que creo que es importante. O sea, para nosotros nos parece una buena noticia que no estén liberando Copilot a la vez para todo el mundo, porque es muy importante que las inversiones de cada uno de los clientes pues sean muy bien aprovechadas, ¿correcto? Entonces, estos puntos que está poniendo aquí el equipo nos parecen como que los pasos que hay que seguir antes de que nos toque la actualización hacia Copilot. Y la otra cosa que nosotros hemos estado trabajando internamente para poder entender mejor y poder asesorarlos más, tiene que ver con change management, y es lo que quería yo aportar adicional a lo que ya pusieron. Nos parece que un buen paso ahorita para las empresas que no son elegibles para tener Copilot sí es empezar con Bing Chat for Enterprise, ¿no? O sea, con esto la gente se empieza a involucrar un poquito más con la inteligencia artificial. Hay que hacer actividades de estarles diciendo a los usuarios a ver cuáles son estos casos de uso, qué puedes meter, cuáles son los comandos, y poco a poco la gente se empieza a involucrar más en eso. El otro día yo estuve platicando con uno de los clientes de México que estuvieron en esta etapa inicial de Copilot a principios de este año. Es un cliente muy grande y me decían, oye, pues es que era la directora de recursos humanos y me decía, es que yo tengo Copilot y está padrísimo, pero lo uso poco, ¿sabes? Y el Copilot, como ya seguramente la mayoría lo sabemos, el nombre no podría ser mejor, ¿no? Es este copiloto
en Word, es este copiloto en PowerPoint, es este copiloto en Teams, ¿no? Entonces, en lugar de como lo hacemos hoy de, oye, pues a ver, me aviento la carta, pues te puede hacer la carta el copiloto, ¿no? Oye, a ver, voy a hacer esta presentación, bueno, el copiloto te puede ayudar en la presentación a hacerla más rápido. Oye, pues pongo la minuta, bueno, el copiloto de Teams te ayuda a hacer la minuta. Oye, quiero hacer esta tabla en Excel, bueno, el copiloto te ayuda a hacer esta tabla en Excel. Oye, quiero hacer un Power BI, bueno, pues el copiloto te lo hace rápido, ¿no? Preguntaban hace rato de security, oye, pues sí, yo ya tengo instaladas algunas cosas de security, pero pues realmente no me doy cuenta a tiempo. Bueno, el copiloto sí te va a ayudar a que te des cuenta a tiempo y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, para que lleguemos a eso, pues no es solamente prender un botón y ya todo el mundo lo adopta y todo el mundo, y estamos bien. Lo que estamos proponiendo aquí es caminemos juntos desde ahorita para que el día que la empresa decida hacer estas inversiones y esté disponible para ustedes, pues estén listos. Y el change management es muy importante y los podemos acompañar en las experiencias que hemos tenido en ese sentido, ¿no? Era lo que quería yo aportar. Gracias. Sí, sí, justo. Y que también ahí tocaste un punto que ahorita recuerdo, Héctor, es también lo está metiendo Microsoft en el tema de costos, en el centro de costos de Azure. Si ustedes tienen Azure, va a haber un copiloto donde ustedes van a poder detectar, le van a poder estar preguntando, a lo mejor si cambio preguntas como si cambio este recurso a otra región, ¿cuánto me puedo ahorrar? ¿Cuánto me puede costar? Es decir, eventualmente este músculo va a llegar a casi todas las herramientas que tiene Microsoft, ¿no? Entonces, saber cómo utilizarlo es esencial, cómo hacer las instrucciones, esencialmente creo que es el camino que debemos estar siguiendo, ¿no? Practicar y dotar a nuestros usuarios de ese poder, ¿no? Que puedan identificarlo bien. Igual, pues cualquier duda que ustedes puedan ya tener más específica, cualquier necesidad que ustedes pues, necesitasen cubrir respecto a desde roadmap hasta ya la inteligencia artificial como tal, pues se pueden comunicar con nosotros, Suri Services, y pues estaremos más que gustosos de agendar sesiones individuales en caso de que lo necesiten, pues para ayudarles con este nivel de adopción. Pues, sí, inclusive es para saber si Sí. son elegibles o no, creo que también puede ser una buena forma de, no hay problema, les podemos acercar esa información, algún tipo de guía para los prompts, para cómo hacerlo, lo tenemos, lo podemos acercar y con mucho gusto, si nos contactan, se los podemos enviar. nada, agradecerles a todos por su tiempo y pues muchísimas es. gracias por todo lo que nos dedicaron y pues por su atención. Así es, les estaremos mandando próximamente una invitación al próximo webinar y también les dejamos en el chat, pues bueno, tanto el cuestionario para que nos apoyen con sus comentarios y también, pues bueno, una liga a Bookings por si gustan ustedes un diagnóstico de seguridad, un pequeño análisis, podemos platicarlo. Ahí les dejo también la liga para que ustedes reserven el espacio. Entonces, sin más, que tengan un muy bonito día. Gracias a todos, gracias equipo, un buen día para todos.